El 27 de octubre, los uruguayos votarán permitir o no los allanamientos nocturnos, algo que hoy la Constitución prohíbe. El plebiscito propone modificarla y establecer un nuevo texto para el artículo 11, que en la actualidad protege la inviolabilidad del hogar durante la noche, solo permitiendo el ingreso de la fuerza policial con autorización del dueño. ¡Policía! El oficialismo sostiene que son una herramienta importante para combatir el narcotráfico y la inseguridad. La oposición, en cambio, alerta sobre el peligro de vulnerar derechos y cuestiona su eficacia real. ¡El piso! ¿Qué tan compleja es su implementación? ¿Es realmente la solución al problema del narcotráfico? ¿Es una reforma necesaria? Es una norma de garantía que está pensado, por supuesto, en aquel momento donde no había luz eléctrica, era otro momento. Uruguay lo mantiene desde 1830, nuestra primera constitución, hace casi 200 años. Imaginemos lo que era el Uruguay en aquel momento. Habían apenas 74.000 habitantes, mucho campo, la gente, por supuesto, tenía miedo en la noche, dominaban muchas veces matreros y gente que atacaban, digamos, las estancias, los hogares. Si no había luz eléctrica, la noche y el día, naturalmente, no podían tratarse de la misma manera. Ya en la primera Constitución, en 1830, figuraba la palabra casa y se la definía como un sagrado inviolable, en la que nadie podía entrar de noche sin el consentimiento del propietario y de día expresamente con una orden de un juez competente. En la segunda Constitución, en 1918, se cambia la palabra casa por la palabra hogar y queda así en el artículo hasta el día de hoy. En realidad, allanamientos nocturnos ya se pueden hacer, no en un hogar, pero sí se puede hacer, por ejemplo, en una fábrica. Yo puedo allanar hoy un local bailable, lleno de gente. Yo puedo allanar hoy un comercio que trabaje de noche. Yo puedo allanar hoy un depósito. Si el riesgo es la noche, es lo mismo. El único lugar donde no se puede hacer un allanamiento nocturno es en aquel lugar donde es un hogar, en donde reside una persona o grupo de personas. Quien es jefe del hogar en ese momento, o sea, quien está a cargo de la vivienda, autoriza perfectamente, por supuesto, habiendo orden de juez competente. Si vos tenés una casa abandonada donde están vendiendo drogas, la policía tiene que actuar, tiene que entrar, constatar que hay drogas, detener a las personas y llevárselas. Y yo ni siquiera pienso que tiene que haber una orden de allanamiento en esas circunstancias. Sería un delito flagrante, digamos. Claro, un delito en curso. Si el riesgo es la noche, ya se allana de noche. Si hay alguien gritando adentro, presupone un hecho de violencia. ¿A alguien va a oponerle la inexistencia de una orden de allanamiento? No. En Uruguay no se pueden hacer allanamientos nocturnos, pero ¿qué pasa en el resto de los países? Los 193 países que integran Naciones Unidas, solamente 4 países, entre esos Uruguay, tienen establecida la prohibición del allanamiento nocturno. Es una herramienta que ya se ha usado en otras partes del mundo, que funciona y funciona bien. Es una herramienta que incluso en los lugares donde existe se aplica poco. Uruguay es uno de los 4 países en el mundo que no tiene allanamiento nocturno. Bueno, nos tendrían que felicitar la ONU. Los países que la utilizan, que la tienen como herramienta, casi no se aplica el allanamiento a la noche. ¿Por qué? Porque pone en riesgo a los policías, a los jueces, a los fiscales, a los vecinos que no están en el mundo del delito. En el fondo, todos esos cuestionamientos son de allanamiento, no de allanamiento nocturno. Entendemos que no se va a vulnerar ningún derecho, porque nosotros, la policía por sí solos, no vamos a poder allanar si no cumplimos con toda esa formalidad. De esta manera, la policía tiene una herramienta más para el uso en la defensa de los derechos de los demás ciudadanos. En Uruguay, el procedimiento funciona así. La Fiscalía lidera la investigación y trabaja con la policía, que hace el trabajo de campo, buscando evidencias para ver si hay o no argumentos para realizar un allanamiento. Esas evidencias las analiza el fiscal y además solicita al juez una orden de allanamiento. Es el juez, al final, quien decide si la evidencia encontrada por Fiscalía y Policía alcanzan para realizar un allanamiento. Si entiende que sí, la policía ejecuta el allanamiento. Cada vez que la policía va a realizar un allanamiento, obviamente tiene que nutrirse de información, estudiar el terreno y ser muy metódico en la forma que va a aplicar y en la forma que va a llevar adelante ese allanamiento. El allanamiento en sí mismo es una técnica policial que empieza y termina en el ámbito policial. Además tiene un responsable, que ese responsable es el oficial a cargo del procedimiento. Y además es responsable de la seguridad de su fuerza, de la seguridad de las personas involucradas
y de la seguridad de los terceros. También ahí tenemos que analizar los recursos humanos que vamos a aplicar, los riesgos que va a asumir, la logística que se va a utilizar. O sea, nunca un allanamiento se va a hacer en forma a libre albedrío. Siempre hay un proceso previo de inteligencia. Durante la noche va a requerir mucho más planificación y mucho más resguardo. Siempre hay un equipo que evalúa la zona, la complejidad del ingreso, de repente la persona a la cual te vas a enfrentar. Porque a veces la gente cree que es ir, patear la puerta y entrar. Un allanamiento implica una planificación. Entonces no es soplar y hacer botella. Toda esa información después va a parar a las manos de un fiscal que analiza y que le solicita a un juez que también revisa la información. En el fondo, las garantías a vos no te la da ni el día, ni la noche, ni la mañana, ni la siesta. Te la da un juez. Toda medida de investigación o de prueba que se realice durante un proceso que limite o vulnere derechos fundamentales requiere siempre en el Uruguay orden judicial. Interceptaciones telefónicas, allanamiento, videovigilancia, etcétera, etcétera. Siempre tiene que tener el aval de un juez para poder ejecutarlo. La policía por sí sola jamás va a hacer un allanamiento. Pero si ya existen allanamientos en el día y en la noche, ¿por qué es tan complejo realizar allanamientos nocturnos en hogares? Y más importante aún, ¿qué beneficios le traería a la policía en la lucha contra la delincuencia? Es una muy buena herramienta para la policía. No creo que altere si es de día o es de noche. En especial para llevar adelante algunas operaciones que son necesarias neutralizarlas en forma inmediata. El debate de los allanamientos nocturnos se volvió un tema clave en una campaña electoral que está marcada por la discusión en torno a la seguridad pública. Desde el gobierno, desde el oficialismo se plantea como la bala de plata y no es ninguna bala de plata. Porque ahora todos dicen no, es una herramienta, pero cuando empezaron con este proyecto, tanto el senador Camí como el doctor Calabria hablaban de la bala de plata. El senador Camí habló de la bala de plata en la lucha contra el narcotráfico. Que están mintiendo quienes dicen eso y quien dice eso. Yo no he escuchado absolutamente a nadie, lo voy a repetir, no he escuchado absolutamente a nadie que en ningún medio haya dicho de que es la bala de plata. Pensamos que el allanamiento nocturno es la bala de plata en la lucha contra las bocas de drogas. Acá no hay que matar ningún hombre lobo, no es una bala de plata. Una herramienta. No existe la bala de plata. En ningún tema existe la bala de plata. ¿Por qué yo me voy a amputar gratuitamente una herramienta potencialmente útil? No existe ninguna evidencia de que el allanamiento nocturno sea una herramienta eficaz en contra del combate al narcotráfico. Y no entiendo cómo puede estar en contra si no me paro en un argumento electoral. Necesitaban un titular nuevo de campaña electoral, allanamientos nocturnos. Díganme en qué parte del mundo resolvieron los temas de seguridad con allanamientos nocturnos. Yo le contesto con claridad, en ninguno. En el puerto se pueden hacer allanamientos nocturnos y no se hacen. En depósitos, en pizzerías. Se puede salir a patrullar en la noche. Y no se está patrullando en la noche. Se desperdició una oportunidad de buscar un consenso entre todas las fuerzas políticas y en realidad se lanza en una campaña electoral con una finalidad claramente política y de juntar votos. Nosotros desde el Frente Amplio hemos definido no acompañar este plebiscito. Aprobemos una ley interpretativa de la Constitución que establezca esto, la sacamos por consenso y no metemos el tema en campaña. Porque después que se mete en campaña es estrictamente político. Y fue lo que pasó. Más allá del ruido de la campaña electoral, ¿cuáles son los argumentos a favor y en contra del plebiscito? ¿Por qué el instrumento que es exitoso durante el día no aplicarlo en la noche? Cuando le podés dar ventaja a los delincuentes, al crimen organizado, durante 12 horas del día, porque muchos de ellos, sabiendo que vos de noche no podés operar, trabajan precisamente en casas de familia y hacen sus actividades ilícitas durante la noche. Es una herramienta peligrosa, no es una herramienta fácil utilización, no es una herramienta de precisión tampoco. ¿Usted cree que los delincuentes se van a adaptar si existen los allanamientos nocturnos? Siempre pasó eso. Van a obligar a no quedar tan expuestos y a tratar ahora sí de tener de pantalla una familia o de buscar la manera de cambiarse de lugar permanentemente, interviniendo en lugares o en hogares donde antes eso no pasaba. Por ejemplo, poner niños de pantalla en una casa. Por ejemplo. O entrar a una casa de familia, si todos quietos, vamos a estar un par de horas, pim, pim, pum. Durante el día en nuestro país que está vigente, los allanamientos funcionan y nos han permitido establecer récords en cierre de
bocas de venta de droga. Y es doblemente garantista. Y ahí se va a establecer para qué casos realizarse el allanamiento. No se establece ni en el actual artículo ni en el que se proyecta cuáles son los presupuestos habilitantes de una orden de allanamiento. Porque ¿para qué se hace un allanamiento? Las únicas razones que a mi juicio justificarían la realización de un allanamiento serían que allí se encuentre una persona sobre la cual exista una orden judicial de detención, que en ese lugar existan bienes, productos, instrumentos, producto de un delito, o que se esté cometiendo un delito o un hecho delictivo o violento. Creo que de una reglamentación por vía de ley sería importante, sobre todo con el tema de la venta de la droga, concretamente, en lugares donde indudablemente no son hogares, sino que son comercios. Entonces, bueno, allí creo que hay que distinguir. Estamos yendo a una boca de venta de drogas que funciona en el centro de Montevideo. La particularidad de esta boca es que funciona solo de noche. Hay varias denuncias de vecinos anónimas y además está siendo objeto de investigación por parte de la Brigada Departamental Antidrogas. ¿Cómo funciona esta boca de venta de drogas? Funciona de noche. Es decir, que si la policía va a allanar de mañana, no encuentra nada. Generalmente en las bocas de venta de droga, quienes están ahí son los perros o vigilantes, que son personas que cuidan y están alertas a los movimientos, ya sea de la policía o de bandas contrarias que pueden ir a robarles. Una boca de pasta base, por ejemplo, no es un hogar sagrado inviolable. Es decir, ahí es un lugar donde hay un comercio ilícito. Eso no está protegido constitucionalmente. Yo en particular estaría dispuesto a acompañar una ley interpretativa del artículo 11 donde lo que se protege es el hogar. El que saca ventaja es el delincuente, es el narcotraficante, que puede desarrollar su actividad delictiva tranquilamente a sabiendas que ningún juez de la República puede habilitar un allanamiento nocturno. Entonces la noche es el resguardo, por eso hay que cambiarlo. Yo creo que si habilitamos allanamientos nocturnos, no tenemos que hacer ninguno en una casa. En el momento que le quitemos el campo de fuerza al hogar, yo creo que el narco deja de usarlo. Todos sabemos la realidad en nuestros barrios, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, que implica cuando hay una boca funcionando, lo que distorsiona en la comunidad. Uno de los principales argumentos de los detractores de la papeleta amarilla es que para combatir el narcotráfico hay que ir primero por los peces gordos, es decir, los grandes narcotraficantes, y no solo apuntar al narcomenudeo, que es la comercialización de droga en hogares. Los grandes cargamentos de cocaína no están en los hogares. ¿Por qué no hablamos de hacer efectivamente pasar el escáner y escanear los contenedores que pasan por el puerto, que son 5, 4, 5, 6, 10 toneladas que van a Europa? Esos son los verdaderos narcotraficantes. O sea, no es que los otros no lo sean, esos son narcotraficantes en serio, pesados. Porque es el que genera el mayor daño y es el que hace circular desde arriba hacia abajo la droga, el capital mal habido, el poder, el que compra los clanes territoriales para que después abastezcan y que vendan el territorio. Yo no digo que no haya que atacar el microtráfico, ojo. Digo que hay un orden de prioridades. Lo que vas a encontrar ahí es una cantidad para el momento, en el sentido de que están las dosis que más o menos se calculan que se van a vender por hora. Yo creo que la bala de plata es algo que se están olvidando, que es la inteligencia policial. La droga de alguna manera ingresa ahí, la droga de alguna forma sale de ahí. ¿Y dónde está el patrullaje? Nadie incautó 50 kilos de nada en una boca de pasta base, tal vez en un transporte carretero, pasando por una aduana a las 8 de la mañana. Pero le das tiempo durante la noche para deshacerse de la droga o deshacerse de las armas. Entonces, esa es la ventaja que hoy no podemos dar si realmente queremos trabajar fuerte contra el crimen organizado. Estamos en Santa Cruz de la Sierra, en el corazón de Cerro Norte, un barrio que viene siendo escenario de enfrentamiento entre dos bandas criminales, los Colorados y la otra banda asociada a la familia Suárez. A mediados de agosto la policía realizó 23 allanamientos simultáneos que se incautó 4 pistolas y una chumbera. La policía piensa que con los allanamientos nocturnos se podrían incautar más armas. Piensan que de noche justamente los delincuentes utilizan
las casas que hay aquí para esconder las armas y cuando van de mañana no las encuentran. No hay una política de restricción de armas y de persecución de armas y municiones, pero porque esas armas y municiones de algún lugar salen. Basta entrar a cualquier red social y todos sabemos dónde se compran. Las 9 milímetros se compran por redes sociales. ¿Hay una política de investigación en ese sentido? Yo no la conozco. Saquemos armas de la sociedad, persigamos a los que trafican con armas. ¿De dónde salen esas municiones? Yo guardo 20 kilos de droga en tu casa con una esposa, hijo y 22 pañales, no lo toca ni Dios. Y el narco se va a dormir sabiendo que eso no lo toca ni Dios. ¿Por qué yo quiero una protección específica para el delito nocturno? Yo me preocupo por las personas que puedan sufrir un allanamiento de noche en sus casas y que después, más allá de las disculpas por el error, quede todo ya resuelto. Por este proyecto, tal como se está enviando, se admite una limitación al derecho a la intimidad en el día y en la noche, en el hogar. El impacto de un allanamiento es un impacto que queda en la gente, ¿no? Imagínate de noche. Imagínate además si no tiene nada que ver. Imagínate un baile lleno de gente. Y yo, juez, ordeno allanamiento del baile a las 3 de la mañana porque hay un reparto de droga. Hay un lío, perfectamente lo puede haber. Hasta más posible que en una casa de familia. Porque cuando yo entro en una casa de familia normal con 3 personas y todo el mundo se tranquiliza y hago un allanamiento normal. En un baile, una rifa esto. Sin embargo, no tenemos problemas con eso hoy. ¿Y por qué hablo del error? Y porque en la historia de los allanamientos ha habido un alto porcentaje de errores. ¿Ha pasado eso? Sí, ha pasado. Hasta lo han transmitido por televisión. Bueno, lo pedazo de la puerta y bueno, efectivo policial diciendo que era un allanamiento al piso y bueno, acá no era. Y le manifesté, incluso le digo, no es acá, es al lado es, vaya. No, al piso, bueno, nos tiramos al piso, pero alguien que vaya para el lado porque es ahí, no es acá. Errores institucionales siempre hay, que muchas veces existen algún tipo de confusión, ha existido, pero ha sido el mínimo en todo este proceso. Desde la policía se dice igual que el margen de error en general en allanamiento es poco. ¿Usted no cree que sea poco? No. Lo que nosotros tratamos de hacer es minimizar el error a su mínima expresión. Mira, yo le decía a Gabriela Fossati en una conversación que tuvimos con gente sobre este tema, algo muy interesante. Me dice, yo tengo 32 años de fiscal, me dice, solamente 3 veces se equivocaron de lugar y nunca pasó nada. El que estaba adentro le dijo, bien, no es acá, en la casa del frente, y tuvimos que ir a buscar otra orden. ¿Que hay posibilidades de error? Sí, sin duda. Si la mayoría vienen informado negativo, hay posibilidades de error. En 2.000 allanamientos que se hacen por año son 1 o 2 y que en definitiva también en esos casos donde se denuncia que hay un error, la denuncia no significa que el error ese esté probado. Los errores pueden ser miles, desde equivocarte de la dirección, que pasa mucho, hasta que entraron a tu casa y te desaparecieron cosas de adentro, que también ha pasado. Creo que es una herramienta la cual la policía no puede dejarla de lado por 2 motivos fundamentales. Uno es porque de noche circula menos gente y al circular menos gente hay menos posibilidades de daños colaterales a vecinos o transeúntes. Y lo segundo es porque de noche vos tenés más posibilidades de encontrar a la persona que estás buscando y además encontrarla con las manos en la masa, o sea, con la evidencia. Podés esperar a que amanezca y entras a buscarlo, o si vos considerás que va a salir de noche, esperarlo, montarle una guardia y capturarlos. Hubo una persona que estaba disparando al aire. La policía salió atrás de él, se metió en una finca, era de noche, hubo que esperar al día siguiente para hacer o solicitar un allanamiento. Pero durante la noche hay que montar una vigilancia y eso es mucho más riesgoso, sino además el riesgo de que esa persona se escape por pasajes, por otras casas que tienen salidas de escape conectadas unas con la otra, pasillos, pasajes y también la destrucción de la evidencia. Estamos en uno de los pasajes de Cerro Norte donde han ocurrido al menos 2 homicidios en estos últimos meses. Así se ve este pasaje por la noche, justamente en Cerro Norte. En la noche la visibilidad puede ser un problema para la policía y también un factor para que los delincuentes puedan aprovechar esta oscuridad
para guardar armas y para refugiarse. La policía está preparada para entrar a estos lugares. Algunos sindicatos piden garantías y no están demasiado conformes con la reforma. El sindicato que tiene mayor número de afiliados no se opone, pero exige un protocolo de actuación claro para su implementación. No estamos en contra. Lo que sí decimos que, obviamente, como representantes de los trabajadores, nosotros queríamos saber o establecer las garantías para esos compañeros para realizar esos allanamientos. Nosotros jamás pediríamos a la Policía Nacional o a nuestros policías que realizaran algo para lo cual no están preparados. Si esto se aprueba, se va a crear un protocolo sobre cómo realizar los allanamientos. Y después, en cuanto a las herramientas que nosotros planteamos, algunas herramientas que tienen que haber para la realización de los allanamientos, como ser visores nocturnos, vehículos blindados y demás. Ningún oficial va a ir a hacer un allanamiento a un lugar donde no tenga la certeza que puede proteger a su personal y que efectivamente tenga superioridad de fuego respecto de las personas que allí se puedan encontrar. El día a día el policía sale a la calle a cumplir su tarea y nada le garantiza de que él no va a perder la vida. Lo que sea para el servicio de la sociedad y poder combatir con el delito estamos de acuerdo, pero también hay que ver el lado del policía. Esto es una picadora de carne de policías. A veces tenés que esperar al fiscal, el juez que venga a presenciar la situación si ocurrió algo más. Y ese escenario perdura, a veces en zonas conflictivas donde te apedrean, te tiran tiros de todos lados, perdura 2 o 3 horas y ofrece mucho riesgo para los policías, para las personas, autoridades de otras dependencias, para la gente, etc. Es muy adrenalínico y preocuparte por tus propios compañeros y la gente que está ahí cuando estás en un procedimiento nocturno en una zona complicada y sentís un disparo y el fogonazo a 50 metros. Porque vos no ves quién te está tirando y el tipo tiene todo el tiempo para apuntar y dirigir. Imagínate si ese escenario lo tenés que mantener 2 o 3 horas. Como herramienta eventualmente puede servir. Ahora, los riesgos inherentes a operar en esa materia tienen que justificar el beneficio. Si la herramienta es la brutalidad, lo que vos estás generando es más violencia. Siempre. Entonces, porque el policía tiene que ingresa a la fuerza y además tiene que asegurar el lugar. Asegurar el lugar implica reducir las personas que están adentro. Permiso, pase por acá, sí, adelante señor, o sea, no funciona así. Si en X allanamiento lograste X cantidad de droga y resultaron muertos 3 personas, nunca va a haber un beneficio. Sean las personas delincuentes, policías o gente inocente que estaba por ahí. Al final del día lo más importante es qué piensa el policía de a pie, que es el que está haciendo el trabajo. Y el policía de a pie entiende que esta es una herramienta valiosa y por eso nosotros se la tenemos que dar, les tenemos que apoyar. Obviamente que es una herramienta sumamente importante, pero que eso no conlleve a que el policía después pierda la vida o termine procesado por las pocas garantías que puedan llegar a haber. La policía siempre necesita más preparación. Nuestra policía necesita muchísimo más formación profesional de la que tiene. Y eso no cabe ninguna duda. Ya basta entrar a una comisaría a hacer una denuncia para saberlo. No es responsabilidad del policía, es responsabilidad del Estado formar a ese policía y darle las herramientas. ¡Honor, disciplina de nuevo! ¡Honor, disciplina de nuevo! ¡Conciencia de noble deber! ¡Conciencia de noble deber! ¡Formamos la Guardia del Pueblo! ¡Formamos la Guardia del Pueblo! ¡De paz, de trabajo y de bien! ¡De paz, de trabajo y de bien! Tenemos el armamento, la logística, tenemos toda la capacitación del punto de vista operativo. La policía está bien preparada y bien entrenada. ¿Qué te dijo Zambulla? Que la policía está preparada como para realizar un allanamiento nocturno. Si tuviera en lugar de Zambulla con un cargo político, es decir, si hay un gobierno y un oficialismo que plantea esta decisión, quizás que estuviera en el lugar de Zambulla te diría lo mismo. La Policía Nacional de Uruguay ya está entrenada para trabajos de noche. Tienen que hacer allanamientos durante la mañana, apenas salió el sol, y a veces lo hacen en viviendas donde no hay luz y que también operan en la oscuridad. Esto no quiere decir que no haya que elaborar un protocolo, que no haya que capacitar a otras fuerzas o unidades de la policía, sobre todo también en el interior. Un argumento de quienes están en contra del plebiscito es qué garantías tendría una persona que es allanada por la noche, sobre todo porque en Uruguay no hay juzgados que funcionen a esa hora.
Yo de día puedo llamar a un abogado, pedir un teléfono e ir al juzgado. ¿De noche dónde vas a ir? ¿Me hicieron un allanamiento? Sí, venga por acá, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué problema tuvo? Siéntese acá. ¿Quién le hizo el allanamiento? La policía, y nosotros somos la policía. ¿Qué tiene para decir? Cuando el Estado autoriza medidas que son invasivas de derechos, tenés que tener resguardos, porque esa es la esencia de una democracia y quiero que estén en la Constitución. ¿Por qué? Porque es lo que me va a dar garantía de que mañana no se va a habilitar el allanamiento para cualquier cosa. Habría menos garantías para el damnificado. Ninguna. Porque el que dio la orden es un juez. Entonces yo quiero que ese juez me atienda y me escuche. ¿Dónde está el juez de noche? Hoy. Durmiendo. Porque en los 204 países que hay allanamiento nocturno también hay juzgados 24 horas y acá parece que eso no se habla. Y eso es lo que a mí más nervioso me pone. Lo que yo he escuchado, algunas ideas que a mí me asustan un poco, es la presencia del juez o del fiscal. El allanamiento es un procedimiento policial y el responsable es el oficial del caso. Sin servicio de justicia 24 horas, yo me opongo al allanamiento nocturno, solo con eso. Yo creo que la bala de plata para enfrentar los problemas de narcotráfico es luchar frontalmente contra el crimen organizado, el lavado de activos, con mucha inteligencia policial, mucha inteligencia criminal. El lavado de activos le hace daño a la sociedad uruguaya y es parte de la violencia que hoy vivimos. Ya está el equipamiento, porque ya hay allanamiento nocturno. Ya está el entrenamiento. Es simplemente levantar una prohibición. Yo no entiendo por qué tenemos tanto lío. No podemos seguir otorgándole facilidades al Estado para vulnerar derechos sin establecer en qué casos o en qué circunstancias se pueden vulnerar esos derechos. También era impensable hace casi 200 años que una organización delictiva pusiera en jaque o desafiara al propio Estado. Hoy vemos lo que está pasando con el narcotráfico en la región y es un problema también en nuestro país. La puesta en práctica de esto obviamente que va a tener su proceso, que los allanamientos nocturnos van a ser los menos y quizás a medida que se vaya agarrando confianza en la herramienta y que se vea la utilidad de la misma, podamos llegar a tener allanamientos nocturnos en su mayoría, como pasa en países de la Unión Europea. Una vez que la norma está aprobada, la Policía Nacional va a ejecutar la norma cumpliendo con todas esas formalidades, pero la va a llevar adelante, porque para eso está preparada. Para eso los policías asumimos el riesgo. Nosotros hoy estamos como hace 7 años estaba Ecuador. Ecuador pasó a ser el epicentro del narcotráfico regional. Bueno, nosotros, si no tomamos medidas, vamos camino a eso. Y yo eso no quiero para el Uruguay. Si sale, bueno, va a haber que aprobar una ley que reglamente, regule todo eso. Y hay que ponerse de acuerdo. Si no sale, el tema no se termina tampoco. La policía no se puede privar de no contar con una herramienta de estas características. No le podemos dar ni un milímetro de ventaja al crimen organizado.